Bendito y glorificado sea el nombre del Señor, pueblo del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Aquí nuevamente con ustedes para compartir, para seguir estudiando el mensaje de la palabra del Señor. Todos sabemos, mis hermanos, ustedes que estamos estudiando la Biblia en el libro de San Marcos. Ya estudiamos el capítulo número 1, 2, 3 y ahora vamos a estudiar hoy el capítulo número 4. Lo estamos haciendo bajo la aplicación que tiene YouTube ahora que se llama Estrenos o Premier. Gloria al nombre del Señor. Lo estamos transmitiendo todos los días a las 8 de la noche, de lunes a viernes. Gloria al nombre del Señor. Por lo cual lo estamos invitando para que por favor no falle ninguno de esos días. Si por fuerza mayor no nos puede ver, por favor, esto queda grabado en YouTube y así usted puede, mis hermanos, retomar el capítulo que no haya podido estudiar y lo puede volver a repasar. Gloria a Cristo Jesús. Mis hermanos, les recuerdo la metodología que tenemos. Acordémonos. En primer lugar, mis hermanos, leemos el texto y escuchamos el audio del capítulo número 4. Después que hayamos leído y escuchado, mis hermanos, después pasamos al estudio de todos los versículos de la Biblia, de ese capítulo. Creo que este tiene alrededor de 40 y pico versículos, así que mis hermanos, preparémonos, mis hermanos, porque es algo lento, gloria al nombre del Señor, para podernos llenar, mis hermanos, estudiar y llenar de la palabra del Señor. Bueno, mis hermanos, sin más preámbulo, nos vamos. Gloria al nombre del Señor. Como siempre lo hago, mis hermanos, tengo que achicarme. Ustedes comprenderán, mis hermanos, que si no me achico, entonces no podemos estar compartiendo la palabra del Señor. Y aquí ya tenemos el texto del capítulo número 4, gloria al nombre del Señor. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Ahí lo tenemos, mis hermanos. Y bueno, vamos a comenzar, mis hermanos, leyendo y escuchando el audio, gloria al nombre del Señor. ¿Listo, pueblo del Señor? Pero mis hermanos, tenemos que acá ajustar los equipos. Bienvenidos amigos a este programa donde compartimos la lectura de la palabra de Dios. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento. Y en esta oportunidad les invito a que busquen en sus Biblias o Nuevos Testamentos el capítulo 4 del Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra.
Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante al reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo, no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Glorificado sea el nombre del Señor. Mis hermanos, ya acabamos de leer todo los versículos del 1 al 41. Gloria al nombre del Señor. Ahora, mis hermanos, vamos a mirar el estudio de cada versículo. Gloria al nombre del Señor. Así que vamos, mis hermanos. Ustedes comprenderán, mis hermanos, que esto tiene su tema técnico. Gloria al nombre del Señor. Así que, bueno, vamos a comenzar. El verso 1 no hay nada que explicar. Verso 2 dice, del capítulo 4: Jesús hablaba por palabras a través de las historias que contaba, enseñaba a la gente. Esas historias eran parábolas. O sea, las parábolas son historias.
La parábola usa escenas conocidas para explicar verdades espirituales. Estos métodos de enseñanza obligan al oyente a pensar y oculta la verdad a quienes son demasiado obstinados o tienen prejuicios para atender la enseñanza que se les da. La mayoría de las parábolas tiene un punto central, por lo cual debemos ser cuidadosos en no ir más allá de lo que Jesús quiso enseñar. Gloria al nombre del Señor. Verso 3 dice: la semilla se plantaba o sembraba a mano. No es como hoy que se hace con tractores. Gloria al nombre del Señor. Dice: los agricultores iban por el terreno lanzando puñadas de semilla que sacaban de unos sacos grandes que llevaban colgados a los hombros. Las plantitas no crecían en el orden que crecen ahora gracias a la maquinaria que se usa para plantarlas. Podriestos que fueran los agricultores, no podían evitar que las semillas cayeran en el camino o entre las piedras y las espinas, ni que las arrasara el viento. Lanzaban las semillas en abundancia y lograban que gran parte de esas cayera en buena tierra, asegurándose la cosecha. Gloria al nombre del Señor. Ahora verso 9. Dice: escuchamos en nuestros oídos, pero hay una forma muy profunda de oír, con el corazón, necesaria para captar el sentido espiritual de la palabra de Jesús. Algunas personas en la multitud buscaban alguna evidencia en contra de él, otros en realidad querían aprender y crecer. La palabra de Jesús son para los que le buscan con sinceridad. Totalmente cierto, mis hermanos. Verso 11 y verso 12, o sea, estamos estudiando los versos más importantes del capítulo número 4, gloria al nombre del Señor, del libro de San Marcos. Dice: algunas personas no entienden la verdad de Dios porque no están listas. Dios revela su verdad a los que desean andar con ella, a los que quieren vivirla. Cuando usted habla de Dios, sin duda no lo entenderán si no están aún preparados. Sea paciente y aproveche cada oportunidad para hablar de la verdad de Dios. Pida que el Espíritu Santo abra el corazón de sus oyentes para que reciban la verdad y la experimente. Verso 14 y al verso 20, o sea, vamos a hacer un resumen de esos 6 versos, dice. Y después vamos a hacer un comentario sobre el verso 19. Dice: las 4 clases de suelo representan 4 maneras diferentes en que la gente reacciona a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Por lo general pensamos que Jesús hablaba a 4 clases distintas de personas, pero él también hablaba de, primero, diversas épocas o fases de la vida de las personas. 2, cuando estamos dispuestos a recibir el mensaje de Dios en algunos aspectos de nuestra vida y cómo lo rechazamos en otros. Por ejemplo, usted quizás sea receptivo a Dios en cuanto a su futuro, pero cerrado respecto a cómo usar su dinero. A lo mejor es como la buena tierra en cuanto a las demandas de oración de Dios, pero como el rocoso respecto a ser demandadas a dar a los necesitados. Debemos procurar siempre ser como la buena tierra en cada aspecto de nuestra vida. Perdón, verso 19. Las preocupaciones mundanas, las falsas sensaciones de seguridad que produce la prosperidad y el deseo de las cosas plagaron a los discípulos del primer siglo tal como lo hacen hoy. Con cuánta facilidad las rutinas diarias se recargan de cosas. Una vida llena de búsquedas materiales nos deja sordos ante la palabra de Dios. Manténgase firme a fin de oír cuando Dios habla. Verso 21. Si una lámpara nos ayuda a ver, de nada, si una lámpara no ayuda a ver, de nada sirve. ¿Está nuestra vida mostrando a otros cómo es posible encontrar a Dios y vivir para Él? Si no es así, pregúntese qué almudes ocultan su luz. La autocomplacencia, el resentimiento y la dureza de corazón o la desobediencia pueden ser almudes que impiden que la luz de Dios brille a través de usted para beneficio de los otros. Gloria al nombre del Señor. Verso 24 y verso 25 dice, la luz de la verdad de Jesús se nos revela, no se esconde, gloria al nombre del Señor, pero no estamos en capacidad de ver ni usar todas esas verdades ahora mismo. Solo en la medida que ponemos las enseñanzas de Dios en práctica
entenderemos y veremos más de esa verdad. La verdad es clara, pero nuestra capacidad para comprenderla es imperfecta. En la medida que obedezcamos, iremos agudizando nuestra visión y aumentando nuestro compromiso. Miremos qué es lo que dice en Juan 1, 22, 25. Dice: pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, está semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ésta será bienaventurado en lo que hace. Gloria al nombre del Señor. Ahora miremos el verso 25. Esta frase significa simplemente que tenemos el deber de usar bien lo que tenemos. No es cuestión de cuánto tenemos, sino de cómo usamos lo que tenemos. Verso 26 y verso 29. Esta parábola acerca del reino de Dios, narrada únicamente por Marcos, revela que el crecimiento espiritual es un proceso continuo y gradual que culmina con una cosecha de madurez espiritual. No podemos entender el proceso de crecimiento espiritual comparándolo con el lento pero seguro crecimiento de una planta. Versos 30 al 32. Jesús usó esa parábola para explicar que aún el cristianismo tiene un comienzo muy pequeño. Llegaría a crecer hasta transformarse en una comunidad mundial de creyentes. Cuando se siente solo en la relación con Dios, acuerde que Él está construyendo un reino mundial. Tiene fieles seguidores en cada parte del mundo y nuestra fe, no importa cuál pequeño sea, puede juntarse con nosotros para lograr grandes cosas. Del verso 33 al verso 34. Dice: Jesús adoptó sus métodos a la capacidad y a los deseos de entender de su audiencia. No habló en parábolas para confundir, sino a fin de desafiar a los que sinceramente le buscaban a describir el verdadero sentido de sus palabras. Muchas de las enseñanzas de Jesús fueron en contra de la hipocresía y los motivos impuros tan comunes en los líderes religiosos. Si hubiera hablado directamente contra ellos, su ministerio público se habría visto estorbado. Los que escuchaban de verdad a Jesús podían entenderlo. Versos 37 y versos 38. El mar de Galilea está a poco más de 200 metros bajo el nivel del mar y se encuentra rodeado de montañas. Los vientos soplan con bastante intensidad en las regiones cercanas al mar y provocan violentas e inesperadas tormentas. Los discípulos eran pescadores experimentados, toda su vida pescaron en aquel lago, pero en esta tempestad el pánico los dominó. Del verso 38 al 40. Todos los discípulos asustaron porque la tempestad amenazaba con destruirlos y parecía que Jesús no se daba cuenta ni se preocupaba de lo que pasaba. Era una tempestad física, pero hay tormentos que se producen también en otro sentido. Piense en las tormentas de su vida, en las circunstancias que provocan en usted gran ansiedad. Cualquiera que sea su dificultad, tiene dos opciones: preocuparse y suponer que a Jesús no le importa, o resistir el miedo y poner toda su confianza en Él. Cuando el pánico quisiera hacer presa de usted, confiese su necesidad a Dios y confíe que Él cuidará de su vida. Ahora el verso 41, el último. Los discípulos andaban con Jesús, pero lo subestimaron. No comprendieron que su poder se aplicaba también a aquellas situaciones. Jesús ha estado con nosotros durante 20 siglos y pese a ello, al igual que los discípulos, gloria al nombre del Señor, subestimamos su poder en cuanto a resolver la crisis de nuestra vida. Los discípulos todavía no conocían bien a Jesús, pero nosotros no tenemos la misma excusa. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Mis hermanos, acabamos de estudiar el capítulo número 4, gloria al nombre del Señor. Para irnos, mis hermanos, yo me voy a ampliar nuevamente me voy a ampliar, mis hermanos, gozándome porque estamos estudiando la Biblia, la palabra del Señor. Hoy ya vamos en el capítulo 4, gloria al nombre del Señor. Acuerdo que estos estudios bíblicos los estamos presentando
Todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche, hora de Colombia. Gloria al nombre del Señor. Lo estamos presentando por una aplicación que tiene YouTube que se llama hoy en día, se llama Estrenos o Premier. Gloria al nombre del Señor. Bueno, mis hermanos, mis amigos, nos vamos. No se olviden que mañana los espero. Gloria al nombre del Señor, para continuar estudiando la palabra del Señor. Mañana estudiaremos Marcos capítulo 5, Gloria a Cristo Jesús. Pero le quiero pedir 3 favores. 1, por favor, comparta este mensaje, este video. Compártalo en las redes sociales, con sus amigos, con sus conocidos, bueno, con quien quiera, mis hermanos, para que muchos conozcan más también de la Biblia, de la palabra del Señor. 2, si usted que me está viendo ahora por YouTube y no está suscrito a este canal, suscríbase. Y 3, si usted está suscrito, mire, en la parte de abajo donde está viendo este video, a la derecha, al lado donde dice suscripción, hay una campanita, dele clic, para que siempre que yo suba un video, siempre que yo haga un video, o siempre que utilice la aplicación Estreno o Premier, usted sea notificado. Así que, por favor, colaboremos en el nombre del Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde, y no se olviden que nos vemos nuevamente mañana.